Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos han ingresado a este webinar. Me disculpo por los inconvenientes técnicos que estamos presentando al inicio, pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar, que la verdad es un webinar bastante interesante. No les voy a mentir, no es un webinar como tan tradicional que muy posiblemente vamos a poder encontrar en otros puntos, sino que la idea de este webinar es que nosotros hablemos efectivamente del premercado, de esta etapa antes de que inicien las cotizaciones en Wall Street para que nosotros los traders pues empecemos a tomar mejores beneficios, bueno, empecemos a tomar nuevas posiciones con respecto a los mercados financieros. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y bueno, pues el día de hoy les traigo este webinar, la verdad, bastante interesante, pero por supuesto que primero me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, pues para saber cuál es el alcance que tenemos en el webinar de esta noche. Igualmente voy saludando por parte de Paola, de Álvaro, de Andrea, de Eduardo, de Alejandra. También tenemos a Juan Pablo, a Leonardo, a Eduardo. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar, también por parte de Andrea, que se acaba de sintonizar. Un saludo para ti, Andrea, y por supuesto que para todos ustedes, si quieren compartirme desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, bueno, sería la verdad, pues bastante interesante para saber el alcance que tenemos en el webinar del día de hoy y que sin duda alguna también que es un webinar que quiero que hablemos rápidamente porque el día de hoy tenemos un momento bastante determinante y que adicionalmente va a ser algo muy interesante cuando estemos hablando del premercado y va a ser el discurso presidencial de los Estados Unidos, o sea, el debate presidencial, el debate a la presidencia es ya el segundo debate, pero pues debido a todo este tema del COVID-19 y por supuesto que a las políticas internas que mantiene el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el candidato demócrata Joe Biden. Entonces, claro, aquí ya tenemos un debate que sin duda alguna va a marcar desde bueno, de lo personal, va a marcar la continuación de la carrera presidencial, pero que esas elecciones son bastante interesantes, además de que pues son muy nuevas debido a las votaciones previas, donde ya alrededor de más de 50 millones de personas o estadounidenses han realizado su voto y que es la primera elección presidencial donde no hay tanta incertidumbre por parte de los operadores del mercado. Es decir, sí, no, o bueno, por parte de los operadores del mercado, no, por parte de la población, es decir, la población, la gente está más definida para elegir presidente en los Estados Unidos, donde el candidato demócrata está repuntando fuertemente. Entonces, claro, eso puede que no sea como tan relevante en una primera instancia para nosotros, pero sin duda alguna para los mercados de capitales, la elección de un presidente de los Estados Unidos es el momento más importante. Leonardo, un saludo para ti que nos estás sintonizando desde Argentina y pues para todos los demás que se están comunicando porque pues claro, o sea, yo sé, bueno, me gusta mucho tener esas personas por parte de Chile, de Perú, de Colombia, de México. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar y listo. Entonces, digamos que vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, que adicionalmente también es importante que nosotros hablemos un poco más de Equity. Equity es el broker o es un broker institucional que también ofrece sus servicios a aquellos traders retail que sin duda alguna buscan un broker que tenga un portafolio bastante diversificado, que tenga spreads bastante competitivos, sobre todo con sus otros, no con su cuenta estándar o con, digamos que su cuenta ejecutiva, sino con su cuenta Premier y adicionalmente nos ofrece un conjunto de herramientas y de alianzas. Tenemos a Swissquote, también tenemos a las herramientas de OQ Trading, que sin duda alguna son herramientas, son elementos, la verdad, bastante interesantes. Entonces, pues bueno, digamos que por parte del broker, es un broker que está regulado, tiene regulación por parte del Reino Unido, tiene regulación por parte de Dubái, también tiene regulación por parte de Jordania. Entonces, claro, es un broker institucional que adicionalmente, o bueno, también es un broker retail, pero que adicionalmente nos ofrece un seguro, es decir, que nosotros, todas las personas que tengamos cuenta real con el broker, vamos a tener un seguro de respaldo de alrededor hasta de $1 millón por cuenta. Esto es un seguro obligatorio que el broker debe tener para cada uno de sus traders y que
sin duda alguna, nos va a ofrecer una gran tranquilidad. Así, en algún momento del mercado llega a ocurrir un momento de estrés o digamos que un momento negativo. Entonces, pues bueno, ya no siendo más, pues vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, que es este aspecto de premercado o qué en sí, o bueno, nosotros qué entendemos por parte del premercado, qué es lo que nos dice este momento específico al momento, o bueno, antes de que inicien las operaciones de una sesión en específica, o bueno, de una bolsa en específica, y nosotros como traders, cómo le vamos a obtener el beneficio. Igualmente también les recuerdo que mi nombre, bueno, trabajo para el Distrito Financiero, que es una empresa que se dedica a brindar todos sus contenidos de webinars, artículos y diferentes aspectos de información. Entonces, vamos a dar inicio con el webinar del día de hoy, teniendo en cuenta que el premercado nosotros lo vamos a entender como aquel momento donde se conocen las tendencias previas que están dominando a los mercados financieros. Es decir, que en estos momentos o los momentos antes de que inicien las operaciones en una bolsa en específica, en un activo en específico, nosotros vamos a entender cómo se están moviendo esas decisiones que ocurren antes de que inicien las operaciones del mercado. En sí, ¿por qué existe esta etapa de premercado? Porque en algunas ocasiones, por falta de tiempo para los diferentes traders o los diferentes participantes del mercado, debido a que normalmente las sesiones de la bolsa son o ocurren durante toda una jornada laboral. Entonces, claro, hay muchos operadores del mercado que no tienen un acceso directo a la bolsa justamente cuando inicia la campana. Entonces, utilizan este espacio de tiempo o el famoso premercado para empezar a tomar nuevas decisiones de inversión. Entonces, aquí es un punto como bastante importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener la posibilidad de analizar el mercado previamente con la finalidad de tomar posiciones en algunos instrumentos los cuales van a estar habilitados para nosotros los traders. Es decir, que significa que nosotros vamos a poder tomar posiciones durante todos los activos al momento del premercado. No. ¿Por qué ocurre esto? Porque normalmente las opciones o este espacio del premercado solamente van a tener acceso a algunos brokers institucionales, algunos traders, qué pena, institucionales, y que la idea del premercado es que nosotros no tomemos una posición en ese momento en específico, sino que tomemos posición de acuerdo a la información que ya se está tomando o que se está mostrando previamente por parte de los mercados. Esa es o ese es el objetivo que nosotros vamos a entender por parte de esta parte de pre-market o de o el momento previo al inicio de las operaciones. Entonces, para algunos traders, el premercado les va a brindar la posibilidad de encontrar las mejores salidas del mercado, así como los mejores momentos para entrar en ciertos niveles de precios por parte de los activos. Entonces, claro, yo sé que ustedes pueden decir como, bueno, esto está un poco confuso, pero de hecho, si nosotros lo vemos rápidamente a través de una explicación, vamos a entender a qué se refieren con encontrar los mejores momentos de salida en los mercados. En sí, cuando nosotros estamos hablando del premercado, o bueno, en sí, al momento antes de que nosotros tomemos operaciones en los mercados, ¿qué es lo que nosotros hacemos los traders? Empezamos a analizar el comportamiento del activo, teniendo en cuenta los aspectos fundamentales, con respecto a los aspectos técnicos. En sí, es la finalidad de entender la tendencia en los activos. Entonces, claro, al momento en que nosotros vamos a analizar un instrumento, en el caso vamos a colocar del euro dólar, vamos a tener en cuenta que antes de que inicien las cotizaciones del mercado, llamémoslo, bueno, por parte del mercado Forex, no, así digamos que no vamos a encontrar, digamos que un momento tanto por parte del premercado, pero vamos a colocar mejor el ejemplo con respecto a la acción de Apple. Entonces, claro, si nosotros sabemos que las cotizaciones en Wall Street inician a las 9:30 de la mañana, hora Nueva York, lo que nosotros nos interesa como traders es ver las cotizaciones previas al momento en que se va a dar el inicio de las operaciones. ¿Por qué? Porque a partir de las 8 de la mañana, hora Nueva York, hasta las 9:30 hora Nueva York, se va a entender ese espacio de tiempo como en el momento donde los operadores del mercado van a empezar a determinar diferentes órdenes pendientes o efectivamente van a tratar de determinar los mejores momentos de mirar o analizar
para poder entrar al mercado, es decir, bajo los niveles de precios, pero que adicionalmente luego de haber analizado cómo se mueve la acción o las cotizaciones durante ese espacio previo, van a tomar la decisión de ubicar el mejor nivel de precio para poder determinar sus objetivos de take profit, es decir, ya sea que estemos hablando de un primer take profit o de un segundo take profit, y que adicionalmente también les va a permitir ubicar sus posiciones en el mercado de acuerdo a los niveles que el análisis les va a dar durante ese momento previo del mercado. Esa es la idea del premercado. Pero claro, aquí nosotros vamos a encontrar un conjunto de retos que, digamos que nosotros como trader retail, no, digamos que no tenemos las grandes ventajas que pueden llegar a tener otros traders. Digamos que algunos van a poder colocar órdenes pendientes. Digamos, en el caso de nosotros, no vamos a poder colocar órdenes pendientes cuando el mercado esté cerrado, pero debido a el análisis que nos pueden brindar los índices bursátiles, nosotros vamos a ya a estar predispuestos a el posible movimiento por parte de las cotizaciones en los mercados financieros. Entonces, claro, eso es lo que nosotros vamos a querer con respecto al premercado. Entonces, en sí, el pre-market también lo entendemos como ese periodo de actividad de negociación que ocurre antes de una sesión regular en los mercados, la cual empieza, o bueno, tiene su lugar entre las 8 de la mañana y las 9:30 de mañana, bueno, las 9:30 de la mañana de cada día de negociación. Aquí nosotros también vamos a tener en cuenta lo siguiente. Estos momentos de premercado siempre van a ser justo una hora antes o una hora y media antes de que inicie la sesión del día. Es decir, estamos hablando que la sesión bursátil que va desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hora Nueva York, que se da entre los días, o bueno, que se da los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Nosotros no podemos acceder o no vamos a tener, digamos, la posibilidad de tomar acceso al premercado durante digamos, durante la jornada del sábado o del domingo, porque efectivamente en esos momentos del tiempo el mercado está cerrado. Entonces, claro, como el mercado está cerrado significa que nosotros no vamos a poder tomar posición, pero digamos que si tenemos en cuenta ya las condiciones iniciales que nos está minando el premercado, ahí es cuando nosotros vamos a poder ver cómo se está presentando la capacidad de negociación previa en el mercado para poder empezar a mirar cuál puede llegar a ser la dirección de los activos, si realmente esos activos están presentando movimientos significativos o si simplemente es una sesión habitual por parte de los operadores del mercado. Entonces, punto importante que vamos a tener en cuenta con respecto al premercado. Esto o este momento del tiempo siempre va a ocurrir con respecto a las diferentes bolsas que nosotros queremos operar. Entonces, claro, si estamos en Tokio, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la jornada en Tokio inicia alrededor de las 8:30 de la mañana, digamos, bueno, de hora Tokio, estamos hablando que para la sesión americana estaría, bueno, sí, o sea, con respecto al horario de Nueva York, estaríamos hablando que alrededor de las 8 de la noche, 8:30 de la noche, cuando inician efectivamente las cotizaciones o inician los movimientos directamente a la bolsa de Tokio, nosotros vamos a tener en cuenta que una hora antes vamos a poder tener acceso al premercado. Es decir, el premercado no solamente se va a condicionar con respecto a la sesión americana, sino que se va a condicionar con respecto a las diferentes bolsas que nosotros vamos a poder encontrar a lo largo de la jornada del día. Pero aquí nosotros vamos a tener que recordar que durante cada una de las tres sesiones del día, es decir, la sesión americana, la sesión asiática, la europea y la americana, hay una bolsa representativa y normalmente el premercado siempre se va a condicionar bajo esas bolsas que son como más importantes con respecto a esas sesiones. Por parte de la asiática ya sabemos la bolsa de Tokio. Incluso la bolsa de Sydney también de Sydney, qué pena, es bastante importante. Luego tenemos la bolsa de Londres, es decir, que hora y media antes es cuando se dan las condiciones de premercado. Y por parte de la sesión americana, ya sabemos, va desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana. Entonces, es como algo que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Y cuál es la ventaja de nosotros que estamos aquí en Latinoamérica? Es que vamos a tener una fuerte convergencia con respecto a la sesión del día, es decir, que si nosotros, o con respecto a la sesión norteamericana o a la bolsa de Wall Street. Entonces, claro, nosotros ya tenemos esa ventaja y digamos que sobre todo para las personas que estamos aquí en Latinoamérica,
pues implica que vamos a tener un mejor posicionamiento que que otros operadores del mercado pueden o quieren intentar tener, dado que no tienen esa convergencia de zona horaria que nosotros tenemos con la bolsa de Wall Street. Obviamente no es una convergencia del 100%, pero implica que nosotros vamos a poder tener acceso durante estos momentos de premercado. Ahora, ¿cuáles son las características que nosotros vamos a tener o vamos a poder analizar con respecto al premercado? Primero, que se va a presentar una alta oferta y demanda con respecto a los instrumentos que normalmente tienen una alta popularidad o una alta atracción durante la jornada de bolsa que se va a presentar en ese mercado en específico, y que adicionalmente que nosotros los traders minoristas vamos a intentar mantener las operaciones durante estos momentos de premercado, y adicionalmente porque nosotros los vamos a querer mantener, porque normalmente en estos espacios de tiempo de premercado es cuando se está presentando mayores niveles de volatilidad. Entonces algunos operadores minoristas van a tratar de recibir todos los beneficios de ese momento inicial de volatilidad. Adicionalmente, que los límites en los tipos de solicitudes a utilizar la negociación de los, o bueno, del pre-market siempre va a estar determinado de acuerdo a los participantes que están interactuando en esa misma bolsa. Es decir, que normalmente los mismos operadores que tienen acceso durante efectivamente esta parte del premercado son los que van a determinar el número de órdenes, es decir, que van a estar siempre limitadas. Entonces, claro, eso qué es lo que nosotros nos va a poder o qué es lo que nos va a contribuir para poder analizar mejor la tendencia en los mercados o el comportamiento sobre el activo, es decir, mirar el nivel de volumen, mirar cómo se va a distribuir ese volumen, es decir, si son un volumen con fuerza compradora, con fuerza vendedora, dado que al momento en que inician las operaciones en el mercado es cuando nosotros vamos a poder llevarnos los movimientos iniciales o tomar ese primer impulso de tendencia sobre los activos. Claro, no significa que nosotros vamos a entrar a operar al momento en que abre las bolsas, no, porque claro, uno de los aspectos negativos o de las desventajas es que se presentan altos niveles de volatilidad porque es el enfrentamiento fuerte entre los grandes traders en los mercados, pero implica que al momento en que la tendencia se defina, es decir, el enfrentamiento termine de ese cuadrilátero, nosotros vamos a poder llevarnos o mantener una posición a favor de la tendencia, y que adicionalmente las condiciones del premercado me van a poder determinar cuál va a ser la dirección para tratar de llevarnos el mayor beneficio posible. Es decir, no vamos a tomar la tendencia a la mitad, no vamos a tomar la tendencia al final, sino que vamos a tratar de tomarla desde un inicio que se marcan las operaciones en el mercado. Adicionalmente, los momentos más relevantes en el mercado se pueden determinar por nuevos apetitos en los instrumentos y de las nuevas tendencias iniciales que se marcan en los premercados. Entonces, aquí, ¿a qué nos referimos con respecto a esto? Que normalmente cuando nosotros vemos que ocurren diferentes noticias coyunturales o digamos diferentes aspectos fundamentales que marcan o que generan un fuerte impacto durante cuando el momento en que la bolsa está cerrada, nosotros vamos a poder recibir toda esa información para saber cuáles van a ser los nuevos instrumentos con mayor nivel de atractividad o bueno, que vayan a ser muchos más relevantes para saber ya cuál va a ser la dirección de la tendencia y llegar a tomar una posición en ese activo. Entonces, claro, eso es una ventaja bastante significativa y que adicionalmente nos va a ofrecer otros momentos en el mercado. Claro, tenemos algunas excepciones. ¿Cuál es esa primera excepción? Que ya cuando termina la jornada del viernes y va a iniciar la jornada del lunes, ese momento de premercado del lunes va a ser mucho más fuerte y más relevante porque vamos a tener como una aglomeración o un conjunto de noticias que se han presentado desde el viernes hasta el lunes, es decir, las noticias del sábado, las noticias del domingo con respecto a ese mercado. Entonces, claro, eso va a generar un cambio significativo. Pero digamos que además de esa primera excepción, o bueno, el premercado que tengan con ustedes, nos va a brindar una gran ventaja, y es que los creadores del mercado, es decir, aquellos famosos market makers, no pueden tener acceso a este premercado. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que los diferentes brokers o, bueno, o diferentes creadores del mercado que tienen o que colocan sus posiciones en sus propias mesas de dinero, no van a tener acceso porque, claro, normalmente estos solamente van a tener acceso cuando sus proveedores de liquidez
tengan participación en los mercados, es decir, cuando efectivamente la bolsa abra. Entonces, algunos no van a tener acceso, los market makers no van a tener acceso, y que claro, entonces ustedes deben estar preguntando, ¿nosotros podemos llegar a tener acceso? La verdad es complicado porque tenemos que solicitar o tenemos que tener una solicitud para el premercado, y normalmente estos permisos se otorgan para aquellos traders o aquellos, bueno, aquellos también traders o mesas de dinero que quieren tomar fuertes posiciones en los mercados. Entonces, nosotros no significa que nosotros no vamos a operar durante el premercado, pero que sí lo vamos a utilizar para analizar el instrumento, analizar el activo y llegar a tomar una mejor posición de inversión. Entonces, listo. Digamos que hasta ese punto, claro. ¿Cuáles son las ventajas del premercado? Nos va a ayudar a entender la tendencia previas con respecto a los activos, es decir, va a ser más fácil determinar cuál va a ser la tendencia que va a continuar en las cotizaciones, nos va a permitir también encontrar los mejores niveles de entrada o de salida del mercado. Adicionalmente, la gran ventaja del premercado es que cuando ustedes los estén observando, van a poder encontrar un aumento o una disminución de volatilidad. Si ustedes quieren llegar a tomar una posición en una acción, en un activo, llamémoslo Apple, Google, Amazon, Tesla, Alphabet, y ven que se presentan aumentos niveles, se presenta un aumento en la volatilidad, implica que van a haber nuevos participantes. Entonces, claro, esa parte del premercado me va a dar la apertura de saber si realmente va a ser el mejor momento de tomar una posición a favor sobre el activo, o si vemos bajos niveles de volatilidad implica que van a ser falsos crecimientos. Entonces, digamos que también nos va a poder llegar a determinar momentos de salida en el mercado. Además, que el premercado me va a permitir conocer diferentes aspectos coyunturales, es decir, mirar cuáles son las noticias que están a favor sobre los mercados o las noticias que están a favor sobre el activo, y digamos que adicionalmente al momento en que se presente un calendario o que se presenten aspectos de calendario económico donde las operaciones en Wall Street no han iniciado, es cuando nosotros vamos a tomar mucho, digamos que una ventaja un poco más significativa. ¿Y esto por qué ocurre? Si en el caso en que nosotros queremos operar con respecto a la jornada en Wall Street y sabemos que ese día se publican las nóminas no agrícolas, las nóminas no agrícolas se publican siempre a las 8 de la mañana, hora Nueva York, y sabemos que el premercado que el mercado inicia a las 9:30 por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, ya cuando nosotros sabemos cómo se presentaron el NFP, si fue positivo en el caso, nosotros durante el premercado vamos a poder tomar posiciones en diferentes índices bursátiles o colocar diferentes órdenes de acuerdo al comportamiento de los índices de las acciones, cosa que al momento que inician las operaciones, si los niveles de precios llegan a esos niveles establecidos, se ejecuten diferentes órdenes y nos llevemos esa tendencia inicial por parte de los mercados. Claro, esa es una de las mayores ventajas que nos ofrece el premercado, y que adicionalmente vamos a tener un análisis previo de las reacciones de las noticias antes de que incluso empiecen a tomar mayor importancia con respecto a los mercados financieros. Y esto, digamos, en qué puede llegar a ocurrir. Algún discurso que nosotros durante el premercado vamos a mirar cuál va a ser la percepción de los operadores del mercado, si va a ser positiva, si va a ser negativa, y de ahí en adelante, pues tomar mayores beneficios, o incluso si nosotros vemos que las predicciones de los mercados es negativa ante un discurso, muy posiblemente vamos a ver que la primera tendencia puede llegar a ser meramente bajista. Ahora bien, como todo, tiene sus ventajas, pero también por parte del premercado vamos a encontrar un conjunto de desventajas. Digamos que la primera desventaja es que se pueden llegar a presentar fuertes cambios de volatilidad en el momento previo al mercado y el mismo inicio del mercado. Es decir, que durante ese espacio de tiempo vamos a poder presentar fuertes movimientos, aumentos o disminuciones de volatilidad, sobre todo dependiendo de los aspectos coyunturales que estén dominando en el activo. ¿Por qué? Porque puede que la percepción del mercado sea tan fuerte que entrar en esos momentos de altos o digamos de altos niveles de posiciones en el mercado generen falsas salidas, es decir, que nos lleguemos a estopear bastante rápido, que nos pueda llegar también a generar falsos niveles de entradas, es decir, que nosotros a través de los estudios de indicadores técnicos, debido a los fuertes movimientos, no vamos a estar seguros si la información que nos está dando es realmente fuerte o realmente segura. Entonces, claro, eso es un punto que nosotros vamos a tener, digamos, en cuenta, y que adicionalmente vamos a ver un conjunto, digamos que un conjunto de elementos que puede llegar a ser bastante negativos. Primero, que podemos llegar a tener una percepción errónea con respecto a los movimientos por parte del mercado, sobre todo cuando se presente calendario económico en el cual
por nuestra interpretación, nosotros los traders, le podemos dar una interpretación mientras que el mercado va a tener una percepción de la noticia diferente. Digamos, no sé si esto les ha ocurrido bastante, pero vamos a colocar un ejemplo. Se publica el IPC de los Estados Unidos, nosotros vemos que es bajo, vemos que hay una contracción, tomamos una posición en contra o tomamos una posición en largo por parte del euro dólar, pero al momento en que inicia las operaciones del mercado, que nosotros ya vamos a decir, bueno, en Wall Street efectivamente el dólar va a perder fuerza, pero luego lo recupera. Entonces, claro, se puede llegar a presentar esa mala interpretación. También se pueden llegar a presentar momentos con alto nivel de liquidez, pero con bajo nivel de participación. Es decir, que muy posiblemente van a haber, digamos que altos niveles de flujos de efectivo en estos momentos, pero no van a existir los títulos o no va a haber una alta demanda o una alta oferta de títulos, porque claro, como es un momento del premercado, hay muchos traders que durante o antes del cierre de la jornada anterior han colocado diferentes órdenes que han condicionado a los mercados bajo nuevos parámetros. Entonces, claro, eso también se puede llegar a ocurrir. También algo muy popular que ocurre durante el momento del premercado es que el spread o la comisión por parte del operador para que nosotros tenemos una operación puede llegar a ser mucho más elevado. No sé si esto alguna vez les ha pasado, no hablando directamente por parte de las acciones, sino por parte de algunos futuros, de índices bursátiles, también por parte de algunos metales preciosos, durante momentos previos o en el premercado, el costo operativo va a ser mucho más mayor porque, claro, la relación oferta-demanda puede llegar a ser mucho más limitada y el broker va a tener, o para garantizar nuestras posiciones, va a aumentar efectivamente el costo bueno, el costo operativo, que en este caso va a ser por parte de la comisión. Adicionalmente, para aquellos traders que les gusta mucho el scalping, no les voy a recomendar, digamos que no les voy a recomendar mucho que entren con respecto o operen durante el premercado, porque claro, los costos operativos van a ser mucho más altos y esto se debe por las condiciones de liquidez y de oferta que pueden llegar o que vamos a poder llegar a encontrar en este momento por parte del premercado y que adicionalmente también vamos a encontrar un momento donde las rentabilidades reales van a ser menores a las previsiones que determinan los diferentes sistemas, porque debido a los altos niveles de costo o bueno, los costos aumentados que vamos a encontrar durante el momento del premercado, me generen menores niveles de rendimientos de los cuales nuestro sistema de trading o nuestros planes o objetivos hayan determinado desde un inicio. Entonces, claro, estas van a ser las desventajas que nosotros vamos a encontrar durante esta fase del premercado. Es una realidad y nosotros digamos que tenemos que ser sinceros con respecto a este aspecto. Entonces, volviendo, digamos, teniendo en cuenta digamos que para nosotros el horario del premercado va a tener lugar con respecto a la sesión oficial del mercado, es decir, que vamos a estar hablando que desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana corresponde a las negociaciones del premercado, pero que algunos traders o algunos operadores del mercado incluso van a tener la capacidad de entrar a este espacio del premercado desde las 4 de la mañana hora Nueva York. Claro, esto significa, o normalmente esos traders tienen que tener unas condiciones iniciales, tienen que tener como unos requerimientos que sí o sí va a exigir el broker y que adicionalmente pues nosotros vamos a tener en cuenta que no van a ser tan sencillos de acceder. Entonces, claro, ya digamos que nosotros vimos desde un aspecto, bueno, todas las condiciones que vamos a tener en cuenta con respecto al premercado. Ahora, nosotros cómo vamos a, digamos, a determinar o con nosotros cómo vamos a aprovechar los rendimientos por parte del premercado. Siempre vamos a mirar o para analizar el premercado. Qué pena con ustedes. Para poder analizar el premercado de una mejor manera, siempre vamos a tener en cuenta la percepción por parte de los activos o por parte de los mercados en ese momento. Muy posiblemente el premercado me va a dar la información si se están presentando niveles de adversión al riesgo o niveles de apetito al riesgo. Nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Simplemente a través del análisis de las sesiones del día, pero sobre todo para mirar cuál ha sido la tendencia previa. Obviamente, esto se tiene que complementar bastante con respecto a las publicaciones de las noticias en los mercados financieros. Sobre todo, les recomiendo que siempre estén analizando los 5 puntos que hay que saber del mercado, que es un artículo que publica Bloomberg todos los días,
porque en este artículo nosotros nos vamos a dar cuenta de muchos aspectos. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta al momento, o cuando estemos hablando del premercado? Que siempre el premercado va a ser esa convergencia entre la sesión europea y la sesión americana. Claro, no estamos hablando que es el final de esas dos sesiones, sino que es es ese overlap, que pena con ustedes, entre estas dos sesiones en el mercado. Entonces, claro, ¿qué implica eso? Que se va a presentar el mayor nivel de volatilidad de toda la jornada. Entonces, si nosotros vemos que las condiciones del premercado existen bajo sentimientos de riesgo, es decir, de apetito al riesgo, de adversión al riesgo, nosotros ya vamos a estar predispuestos de saber cuál va a ser la continuación de la tendencia para llegar a tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, esto es algo que normalmente ocurre, pero adicionalmente, debido a los altos niveles de volatilidad, vamos a poder encontrar un nuevo enfrentamiento. Ahora bien, creo que hemos avanzado mucho con respecto a toda esta parte del premercado, pero aún no entendemos muy bien dónde nosotros vamos a poder analizar este aspecto del premercado. Y eso normalmente en las plataformas de trading por parte de MetaTrader 4, MetaTrader 5 o incluso por parte de la web trader del mismo broker, tal vez no va a ser completamente claro, porque claro, puede que algunos instrumentos o algunos activos no me vayan a mostrar esos niveles de volatilidad, pero hay diferentes herramientas que nosotros vamos a poder encontrar y que la verdad van a ser van a ser de acceso gratuito, y la idea de nosotros los traders retail es que sepamos aprovechar normalmente estas herramientas. Entonces, digamos que la herramienta que más se utiliza o popularmente para poder analizar el premercado va a ser la herramienta de TradingView. No sé si alguna vez ustedes la han utilizado, pero la verdad TradingView me parece una de las mejores herramientas donde nosotros vamos a poder analizar cómo se comporta ese movimiento previo por parte del mercado, pero que si nosotros queremos mirar cómo se ha venido comportando el premercado, utilizando ya nuestro MetaTrader, lo que les voy a recomendar es que a través del MetaTrader por parte del broker de Equity, nosotros empecemos a analizar la composición del premercado de acuerdo a los movimientos de fuerza, que lo vamos a hacer con el indicador Bulls and Bears. Ya hemos hablado aquí bastante por parte de este indicador, pero que adicionalmente, para poder mirar las condiciones de los activos, digamos de un activo en específico, estamos hablando de si queremos mirar a Apple, si queremos saber a Google, a Amazon, a Tesla, siempre utilicemos los indicadores técnicos o los futuros de los índices bursátiles con respecto a los indicadores técnicos. Entonces, en el caso que si nosotros queremos mirar cómo es la percepción o digamos del premercado por parte de las tecnológicas, entonces vamos a utilizar el indicador del Nasdaq o el indicador, qué pena, el índice bursátil del Nasdaq, y normalmente el premercado siempre vamos a marcarlo, o bueno, siempre lo vamos a establecer con respecto a la jornada o la sesión americana del día, pero que adicionalmente, digamos que mi recomendación siempre va a ser es que nosotros ubiquemos en la línea del tiempo, digamos que en esta parte vamos a colocarlo con respecto a la jornada del día de hoy. Vamos a siempre mirar el análisis teniendo en cuenta, fijando el marco de tiempo. Obviamente, ¿qué es lo que les recomiendo? Siempre que vayamos a mirar, miremos las 8 velas previas y marquemos ese movimiento en una temporalidad de una hora de una vela con respecto a la otra. Yo sé, ustedes pueden decir, pero ¿cuál es la gracia de esto? Es que el ejemplo del premercado siempre, o para poder analizar el premercado, siempre vamos a hacerlo con respecto a una temporalidad de 5 minutos. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros vamos a tener más panorama o más aspecto para poder analizar el comportamiento de los instrumentos durante ese periodo de tiempo. Ok, las líneas no me quedaron, pero vamos a buscar aquí las 17 horas, que en horario de plataforma es el momento que inicia efectivamente, o es cuando inicia la sesión, la jornada en Wall Street, más o menos, es decir, las 8 horas de la sesión. Y luego lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar efectivamente o a una hora y media. Entonces estamos hablando de alrededor de las 17:00. Vamos a pararnos alrededor de las 18:30. Vamos a ver acá, 18:30, listo, perfecto. Y
Ya en ese espacio de tiempo lo que nosotros vamos a ver es el comportamiento previo del mercado. En este espacio vamos a mirar el condicionamiento del premercado. Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo el premercado? Que las cotizaciones fueron meramente bajistas, es decir, aquí tenemos, ok, creo que no estaban, ok, listo, ahora sí, deben estar viendo la plataforma sin ningún inconveniente. Y ya durante este espacio de tiempo, que es lo que nosotros entendemos por el premercado, es cuando nosotros vamos a poder obtener los mayores beneficios por parte de los rendimientos de los activos. En este caso, vimos que las cotizaciones eran bajistas, entonces implica que el índice bursátil ya mantenía un sentimiento a la baja por parte de las cotizaciones, que claro, a lo momento en que ya se da el inicio de la sesión americana, vemos que la tendencia es bajista, pero luego tenemos nuevos instrumentos o nuevos aspectos que me determinan una recuperación por parte del índice bursátil. Pero claro, el análisis de por qué se presentó esta caída por parte del futuro me va a determinar esos momentos en que, o en saber y a través de una investigación, determinar el por qué se presentó esa contracción y cuáles van a ser o cuál va a ser la dirección de los activos durante las siguientes cotizaciones o durante las siguientes operaciones del mercado. Adicionalmente, cuando ustedes estén analizando esta parte del premercado, igualmente si lo estén analizando en TradingView, quiero que utilicen el indicador de Bulls and Bear Powers porque normalmente es el indicador de fuerza en la tendencia. Claro, estamos hablando que son unidades individuales de fuerza por parte de los compradores o de los vendedores, pero al momento en que nosotros analizamos y vemos que el histograma por parte, en este caso, de los bears son más fuertes que de los bulls, lo que nos estamos indicando es que hay fuerza bajista que domina las primeras cotizaciones por parte de los mercados, o sobre todo al momento que inicia Wall Street, y ya después lo que vemos es la corrección previa, o bueno, la corrección normal de las cotizaciones debido a las nuevas cotizaciones, a las nuevas condiciones del mercado, pero lo que nos importa del premercado es de llevarnos esos primeros impulsos, que este premercado lo que nos está diciendo es que es un impulso meramente bajista, es un movimiento en contra, entonces claro, por parte del futuro del índice bursátil, entonces nosotros lo que queremos es efectivamente llevarnos esos movimientos. Esa es como la gran ventaja que nosotros vamos a tener en cuenta con las condiciones del premercado. Pero como todo, así como el premercado nos puede llegar a indicar factores positivos, también nos puede llegar a indicar factores negativos. ¿Cuáles van a ser esos movimientos o digamos esos puntos que nosotros vamos a tener en cuenta? Que existen diferentes riesgos que nosotros como traders debemos conocer. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos que nosotros vamos a tener en cuenta? En sí, el riesgo de operar durante esta parte del mercado se centra en que aquellos activos que nosotros estamos viendo pueden llegar a presentar fuertes subidas y o disminuciones en momentos cortos en los mercados. Entonces, claro, aquí lo que teníamos era una dirección bajista, vemos que las bandas de Bollinger se amplían de una manera significativa, entonces tenemos volatilidad, tenemos un aumento de volatilidad, tenemos unas cotizaciones a la baja, pero claro, luego se presentan estas fuertes correcciones en el mercado que muy posiblemente me pueden llevar a dudar y que adicionalmente sí, en ese punto nosotros ya tomamos una posición en contra. Claro, esta corrección o este rebote en el mercado me va a hacer dudar y sin duda alguna me puede llegar incluso a cerrar las operaciones o llevarme a estopear. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Cuando ustedes estén operando durante el premercado, siempre coloquen un trailing stop. Digamos que es mi recomendación. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan esta herramienta, al momento en que se sigan presentando contracciones por parte del instrumento, su stop loss, o bueno, o que se presenten movimientos a favor, su stop loss se va a ir corriendo. Entonces, claro, cuando se presenten estas fuertes reversiones, ya su operación se va a stopear, pero se va a stopear con pips positivos y pueden llevar a llegar, o se pueden llevar esos rendimientos positivos en el mercado. Esa es la recomendación inicial que les voy a dejar para evitarnos esos momentos de fuerte volatilidad por parte de las cotizaciones. Incluso podemos ver que los histogramas, la fuerza que se presentó durante el premercado fue bastante significativa. Ya durante los primeros minutos de las cotizaciones en Wall Street, podemos ver el dominio de las 9:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana y luego podemos ver que ya dominan son otras condiciones por parte de los mercados, pero esas subidas y esas bajadas son muy fuertes y nos pueden llegar a estopearnos. Entonces ya sabemos, utilicemos diferentes órdenes pendientes, utilicemos un trailing stop para poder mitigar ese impacto con respecto al riesgo y que también una de las condiciones del premercado, o más que condición, es como una de las recomendaciones, es que siempre se utilice con traders o para aquellos traders que ya tienen experiencia en estas etapas del mercado.
Si ustedes quieren empezar a obtener los beneficios del premercado, lo que les recomiendo es que siempre empiecen su backtesting o hagan las pruebas durante esos periodos de tiempo, pero que primero, obviamente, a través de la práctica de las cuentas demo, empiecen a analizar si esas condiciones del mercado son óptimas para ustedes y que adicionalmente se vayan adaptando poco a poco a esos cambios bruscos. Sobre todo que el premercado con aspectos de calendario económico pueden llegar a ser bastante significativos, así que mucho cuidado con ello. Y adicionalmente, durante esta etapa del premercado es cuando se conoce ese momento de competición por parte de los traders. Entonces, claro, esa competición por parte de los traders es cuando normalmente los fuertes operadores del mercado están entrando o se conoce como ese enfrentamiento, ese cuadrilátero para poder definir la nueva tendencia que va a dominar en el activo. Entonces, claro, posiblemente eso va a explicar las fuertes volatilidades que se van a presentar durante esos momentos del mercado y la idea es que nosotros como traders tengamos cuidado, pero que saquemos los mejores rendimientos o al momento en que ya veamos que se va a definir la tendencia, tomemos esas posiciones iniciales en el mercado o incluso como nos lo determinaba la teoría. El premercado se utiliza para poder encontrar niveles de soporte o de resistencias mucho más significativos o poder establecer objetivos. Entonces, claro, ¿qué significa? Que al momento en que nosotros vemos las condiciones del premercado, vamos a poder determinar diferentes niveles de stop loss o de take profit. Hay algunos traders que lo que hacen es que colocan la sesión durante o en una temporalidad de 5 minutos, digamos, volvamos a los 5 minutos, para poder durante todas las cotizaciones que se dieran en el premercado, colocar o la herramienta del retroceso de Fibonacci, a pesar de que sean muy pocas velas, pero hay algunos traders que hacen eso, colocan las condiciones de Fibonacci o los niveles de Fibonacci para poder encontrar los mejores niveles de soporte o de resistencia. Claro, si ya los pasamos en una temporalidad de un minuto, vamos a poder observar que los niveles me van a aparecer de una mejor manera. Claro, esto es sin duda alguna una estrategia muy agresiva, entonces les recomiendo que tengan mucho cuidado con respecto a este punto, pero claro, esos niveles de Fibonacci ya me van a funcionar bastante para trabajarlos como soportes o resistencia por parte de las cotizaciones. Ya con esto pues llegamos al final de este webinar. La verdad espero que les haya gustado bastante. Normalmente casi no se habla mucho con respecto a las condiciones del premercado y esto es porque hay veces es un reto bastante grande, ofrece mucha rentabilidad y mucha volatilidad, a algunos traders no les gusta y que claro, normalmente nosotros siempre nos condicionamos al momento en que inician las operaciones en Wall Street y cierran las operaciones en Wall Street. Pero si ustedes utilizan el premercado, pueden que ya estén llevándose una percepción inicial de cómo se va a comportar la tendencia en los activos. Entonces, no siendo más, pues les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker. Entonces, si ustedes quieren comunicarse con ella, si quieren hablar más con respecto al broker, les dejo tanto la información así como las redes sociales por parte del broker para que lo sigan. Ellos están publicando contenido completamente gratuito y muy bueno todos los días. Entonces, para que ustedes se empiecen a empapar más de información con respecto a los mercados financieros. Y finalmente les dejo la información de las redes sociales por parte del Distrito Financiero, invitándolos a que nos visiten en www.ldfx.com. Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, sin duda alguna también dejándolos con este debate presidencial bastante interesante entre Donald Trump y Joe Biden. Entonces, pues bueno, los dejo para que puedan sintonizar el debate sin ningún problema y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente analista senior del Distrito Financiero y no siendo más les deseo una feliz noche para todos ustedes, por supuesto una feliz noche y sin duda alguna felices trades para todos. Hasta luego y nos vemos en un próximo webinar.